Vamos a buscar Mateo 16 y vamos a leer de los versículos 13 al 20. Entonces, pues que lean dos, nada más 4 versículos cada quien. Que después hay mucho que leer. La confesión Mateo de Pedro. 16, del 13 al 20. 4 versículos, 2 de ustedes. ¿Cuántos versículos? 4. Amén. Respondiendo Simón, Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Es para empezar en el 13. ¿No le dices? Sí, Mateo 16, pero pero 13 hasta El 20, Empezaste al medio. donde dice la confesión de Viniendo Pedro. Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Amén. Y el mensaje se titula Eventos mutuamente excluyentes. En la teoría de la probabilidad, un evento aleatorio o fuente de sucesos aleatorios es un subconjunto de un espacio muestral, es decir, un conjunto de posibles resultados que se pueden dar al realizar un experimento aleatorio. Por ejemplo, al lanzar un dado hay 6 resultados posibles: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ese sería el espacio muestral. Y se dice que 2 eventos A y B son independientes si la ocurrencia de uno no está ligada en forma alguna con la ocurrencia del otro. Por ejemplo, lanzar una moneda. Águila o sol. Y lanzar un dado. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cualesquiera que sean los resultados, que puede ser águila 1, águila 2, águila 3, águila 4, águila 5, águila 6, o sol 1, sol 2, sol 3, sol 4, sol 5 y sol 6, estos son independientes. Y serán no mutuamente excluyentes cuando la ocurrencia de A no excluye la ocurrencia de B o viceversa. Que caiga águila no excluye que caiga cualquiera de los 6 números del dado y viceversa. Por otra parte, los eventos mutuamente excluyentes son aquellos que no pueden ocurrir simultáneamente. También se conocen como eventos incompatibles o disjuntos. Es decir, si ocurre uno, no puede ocurrir el otro. Dicho de otra manera, si A ocurrió, entonces B no puede ocurrir y viceversa. Y una vez más como ejemplo, al lanzar una moneda, solo hay 2 resultados posibles. En México, que caiga águila o que caiga sol. No puede caer águila y sol. Y cualquiera que sea el resultado, excluye al otro. Bueno, después de esta breve clase de probabilidad y estadística, veamos algunos eventos que, conforme a las escrituras, son mutuamente excluyentes. Y el primero es
politeísta, monoteísta. Deuteronomio 4, del 1 al 20. Deuteronomio 4, del 1 al 20. Entonces ahora sí se pueden ir de 4 en 4, 5 de ustedes. Amén. Ahora pues, oye Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que el Señor, Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo el Señor con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó el Señor, tu Dios, en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis al Señor, vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Miren, yo les he enseñado los estatutos y decretos que el Señor mi Dios me mandó enseñarles, para que los cumplan en la tierra en la cual van a entrar para tomar posesión de ella. Cumplan con ellos, pónganlos por obra, porque esta es su sabiduría y su inteligencia a los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, este es un pueblo sabio y entendido, es una gran nación, porque donde hay una gran nación, cuyos dioses están tan cerca de ellos como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios en todo lo que le pedimos, y donde hay una gran nación cuyos estatutos y juicios sean justos, como lo es toda esta ley que hoy les expongo. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová, tu Dios, en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercáis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos en tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieseis por obra en la tierra, a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros del medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. O figuras de los animales que hay en la tierra, o figuras de las aves que cruzan los aires, o figuras de los animales que se arrastran por el suelo, o figuras de los peces que hay en el agua debajo de la tierra. No vaya a ser que levantes los ojos al cielo y al ver el sol y la luna y las estrellas y todas las huestes celestiales, sientas el impulso de inclinarte ante ellos y adorarlos. Todos ellos los ha concedido el Señor tu Dios a todos los pueblos debajo de los cielos. En cambio, a ustedes el Señor los tomó y los sacó de Egipto, de ese horno de hierro, para que sean su propio pueblo, como en efecto hoy lo son. Amén. Amén. Politeísta versus monoteísta. No puede ser lo uno si eres lo otro, y viceversa. Bueno, los musulmanes, los judíos y los testigos de Russell acusan a los cristianos de creer en 3 dioses. Pero eso es porque no comprenden el concepto de la Trinidad. Que por cierto, la Trinidad como tal, la palabra no aparece en la Biblia. Es un término que fue acuñado por Tertuliano, que vivió del 160 al 235 después de Cristo. Y ese concepto enuncia que hay un solo Dios. Deuteronomio 6, 4. El Shema. Amén. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 1 Timoteo 2:5. Amén. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Entonces hay un solo Dios que existe en 3 distintas personas divinas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mateo 28, 19.
Amén. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que son coexistentes, coeternas e iguales. Las alusiones a Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo son tan frecuentes en las Escrituras que no es posible eludir esta verdad, a menos que se haga violencia al texto bíblico. Pues así como la Biblia habla de que hay un solo Dios, al mismo tiempo dice que hay 3 personas en esa deidad, nombrándolas a cada una de ellas con los atributos de Dios. Cuando yo me expliqué esto a mí mismo, me funcionó el ser ingeniero químico. Porque existe una cosa que se llama el punto triple. Y todo el mundo conoce los 3 estados del agua, como sólido, líquido o vapor. Bueno, hay un momento donde, conforme a la temperatura y la presión exactas, yo puedo encontrar el agua como líquido, como sólido y como vapor. Generalmente la gente nada más lo ve ya sea como líquido y sólido, cuando tienen el agua y el hielo. O pueden verlo como líquido y vapor. Bueno, en el punto triple se pueden contemplar los 3 estados del agua. Pero ya sea sólido, líquido o vapor, el agua sigue siendo H2O. 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Bueno, esa fue la manera como yo me expliqué a mí mismo la Trinidad, es el punto triple de Dios. La palabra trinitas, Trinidad, también fue usada por Orígenes, Ireneo y Agustín, haciéndose popular desde entonces en la teología cristiana. Sin embargo, desde el Antiguo Testamento encontramos que la palabra más utilizada para referirse al Eterno es Elohim, cuya terminación enim en hebreo indica que se trata de un plural, del que los eruditos judíos dicen que es un plural majestático o el superlativo de Dios. Bueno, nosotros podemos ver en Elohim a la Trinidad. El politeísmo está definido como la veneración de dioses o divinidades de forma simultánea. Y la palabra deriva del griego poli, muchos, y teos, que significa Dios. Los dioses pueden aparecer representados de manera antropomórfica, es decir, con características humanas, que de hecho cuando hablamos de Dios también usamos mucho esto de decir que tiene ojos, que tiene manos, pero Dios es espíritu. Simplemente una expresión antropomórfica para que en nuestra mente finita podamos tratar de entender algo respecto a Dios. Bueno, estos dioses del politeísmo también pueden tener rasgos animales o algún elemento asociado con las fuerzas de la naturaleza a las que están vinculados. Las religiones primitivas tendían a deificar los elementos esenciales de la naturaleza: el cielo, la tierra, el mar, el fuego, etc. Por eso se considera que el politeísmo deriva, en primer lugar, del animismo, que es la creencia de que todo lo animado o inanimado tiene un alma. Tal concepción fue reemplazada por dioses, generalmente antropomorfizados, con una imagen concreta, un nombre y un culto, a quienes se les atribuía el control de los fenómenos naturales y se suponía que dichas entidades dominaban todo lo que no estuviese al alcance material o humano. A pesar de que actualmente se han extendido las prácticas religiosas monoteístas, es decir, la veneración a un solo Dios, existen religiones que son politeístas. Por ejemplo, el hinduismo. Los hindús tienen un Dios supremo, pero reconocen una gran cantidad de dioses, tales como Brahma, Vishnu, Shiva, Kali y Krishna, entre miles más, y hay quien dice que son 300 millones.
El sintoísmo o shintoísmo japonés. La religión sintoísta rinde culto a diversos fenómenos naturales, tales como, a ver cómo me sale el japonés, Amaterasu Omikami, la gran divinidad que ilumina el cielo, que es la diosa del sol, la deidad más importante de la religión Shinto, a su hermano Susanoo, el dios del viento y el mar, a Takamimusubi, un dios de la agricultura, Okuninushi, gobernante del mundo invisible de los espíritus y la magia, que es un dios de la construcción de la nación, la tierra, la agricultura, los negocios y la medicina. Tiene mucha chamba ese dios. Además de los dioses creadores, Izanami e Izanagi, entre otros miles, y hay quien dice que tienen también como 8 millones de kamis. Pero también tenemos el neopaganismo, que es un conjunto de movimientos espirituales modernos inspirados en diversas formas de religiosidad politeísta anteriores al cristianismo, a menudo emparejado con una interpretación religiosa de la ecología moderna. Si ya vieron Avatar, es neopaganismo. Este movimiento puede dividirse en 4 grandes ámbitos: la brujería tradicional, la Wicca y tradiciones derivadas, diversos tipos de reconstruccionismo neopagano, que aspira a una recuperación de religiones antiguas de la humanidad, y los sincretismos. Y en esta reconstrucción de recuperación de religiones antiguas, pues nada más hay que ver al gobernante de México con todo el chamanismo que ha metido en su toma de posesión y entrega de bastón de mando. Es un intento de regresar a la religión antigua, a adorar demonios. Pero los sincretismos, dicho sea de paso, desde el siglo IV de nuestra era, contaminaron al cristianismo. Pues cuando el ser humano honra, venera, muestra respeto, enaltece, rinde culto, reverencia o adora a la creación, en lugar del creador, lo que realmente se tiene es idolatría. Así que no obstante de que en el segundo concilio de Nicea, que fue en el 787 después de Cristo, determinaron que la veneración de los íconos y las estatuas no estaban en violación del mandamiento, y declararon que el que venera una imagen venera al que en ella está representado. La Biblia es clara. Ustedes oyeron el sonido de sus palabras, pero no vieron ninguna figura. Solo había una voz. Él proclamó su pacto, los 10 mandamientos, los cuales escribió en 2 tablas de piedra y les ordenó que los cumplieran. Y aquí 2 citas, Éxodo 20, del 1 al 6. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y Deuteronomio 5, del 6 al 10. Amén. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. ¿Hasta qué número? 10. Y el que hago misericordia gracias a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Amén. Entonces está muy claro en los 10 mandamientos. Ahora, si tú solamente conoces los 10 mandamientos del catecismo, te invito a que busques en tu Biblia estas citas.
Y puedes hacerlo en la Biblia de Jerusalén, en la Biblia latinoamericana. Y vas a ver que los del catecismo quedan a deber a lo que dice tu Biblia. No puedes llamarte monoteísta si honras, veneras, enalteces, reverencias, muestras respeto, rindes culto o adoras a la creación. Y no solo al único Dios verdadero, creador de todo lo que existe, visible e invisible. Y te pregunto, ¿eres politeísta o monoteísta? Segundo punto, simpatizante versus discípulo. No es lo mismo, son mutuamente excluyentes. Mateo 7, del 15 al 23. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ustedes los conocerán por sus frutos, pero no se recogen uvas de los espinos ni higos de los abrojos. Del mismo modo, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. El buen árbol no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que ustedes los conocerán por sus frutos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero yo les diré claramente, nunca los conocí, apártense de mí, obreros de la maldad. Amén. La enseñanza que el maestro nos dejó en este texto provee un criterio primordial para discernir la diferencia principal entre la verdad y el error. Y es examinar la calidad de vida, los frutos de aquellos que están predicando y enseñando. Aquí cuando habla de los falsos profetas, en griego la palabra es pseudoprofitis, que se traduce como falso profeta, pseudoprofeta, y es aquel que dice ser un profeta y no lo es, y por lo tanto proclama lo que es falso. Entonces lo que Jesús nos dice es, examínalo, porque el fruto de un compromiso genuino es el que garantiza la entrada al reino de los cielos. El fruto del compromiso con Jesucristo como Señor, que va más allá de manifestaciones extraordinarias de poder sobrenatural, ya sea profetebo, que es profetizar, y si solamente dejo profetizar, mucha gente piensa que se habla de que se está diciendo de algo que iba a suceder en el futuro. Pero realmente lo que estaba expresando esto en griego es hablar bajo la influencia de la inspiración divina, con o sin referencia a eventos futuros. Entonces no solamente es profetizar o expulsar demonios o hacer milagros. Se trata de ser coherente entre la confesión de Jesús como Señor y obedecer la voluntad de Dios cada día. Opion to telima tu patros mu, el que hace la voluntad de mi Padre. Vean Mateo 10, 37 al 39. Amén. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 16, 24 al 27. Amén. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Marcos 8, 34 al 38.
Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Lucas 14, 25 al 33. De cierto, 14, 25 al 33. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día que lo vea de nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después, cuando haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Amén. ¿A qué se refería Jesús con eso de que el que quiera salvar su vida la perderá? Y eso de negar su cruz. Digo, de negar su cruz, de negarse a sí mismo y tomar su cruz. Porque cuando me niego a mí mismo, de alguna manera estoy muriendo a mí mismo. Y por eso es tan difícil tomar la cruz. Porque me cuesta trabajo negarme a mí mismo. Porque cuando me niego, estoy muriendo a mis deseos. Pero estoy dejando que Él crezca mientras yo voy menguando. Bueno, hoy, como sucedió en los tiempos en que Dios se encarnó y estuvo entre nosotros, y eso lo dice 1 Timoteo 3:16. Amén. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Entonces, cuando Dios se encarnó y estuvo entre nosotros, había muchos simpatizantes. Vean Juan 6, 25 al 27. Amén. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces, Jesús, ¿qué les dijo? ¿Me siguen? Pues porque les di de comer. Pero no porque estén viendo que yo soy realmente el Mesías. Hay mucha gente a la que se le invitó a venir a Cristo porque sus problemas se iban a terminar, porque iba a sanar, por una bola de mentiras. Nunca le dijeron que tenía que tomar su cruz. Hay mucha gente a la que le dijeron: ¿te quieres ir al cielo o te quieres ir al infierno? Y por supuesto que dijeron que se querían ir al cielo. Pero no porque estuvieran reconociendo a Jesús como el Mesías. No porque quisieran ser sus discípulos. No es lo mismo ser un discípulo, que en griego la palabra es matitis, que habla de una persona que es seguidor de alguien. Y de alguna manera la idea es que te vienes comiendo el polvo de tu maestro, porque vienes caminando detrás de él. Hoy en día no tiene sentido, pero en la época de Jesús, en que los caminos eran de tierra, cuando caminabas atrás de tu maestro, pues iba levantando polvo. Entonces ibas comiéndote, entre comillas, el polvo de tu maestro.
Un discípulo ha entendido que su compromiso con Jesús está por encima de cualquier otra relación humana, incluso de las relaciones familiares. Jesús demanda un compromiso de tiempo completo y exige que nada se interponga, por lo que un discípulo tiene que estar dispuesto a colocar su compromiso con Jesús por encima de su propia vida. Lo que exige una renuncia a todo interés egoísta y una reorientación radical de las prioridades que se tienen. Un discípulo ha aceptado que el sufrimiento es una consecuencia de seguir a Jesús. Además, él no quiere que se le hagan ofertas de ocasión, ni decisiones apresuradas, por lo que exige a los que quieren ir en pos de él, que calculen primero, de manera consciente, el costo de seguirle. La gracia es gratis, pero no es barata. Costó su sangre. Primera de Pedro 1, 17 al 23. Amén. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces fuimos comprados por sangre, la sangre de Cristo. Sí, la gracia es gratis, pero costó muchísimo. Para ser simpatizante, basta con practicar una religión y cumplir cadocheramente o conforme a la voluntad personal con sus tradiciones, con sus ritos. Pero para ser un discípulo hay que estar dispuesto a que Él crezca mientras tú menguas. Juan 3:30. Amén. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. A que Él sea formado en ti. Gálatas 4:19. Amén. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Gálatas 4:19. Gálatas. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Amén. A que te estén capacitando para que llegues con todos los demás a la plena y completa medida de Cristo. Efesios 4, 10 al 16. Amén. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amén. Porque el discipulado no es leer un libro o tomar una serie de cursos, sino un estilo de vida que se vive en comunión con los demás discípulos, para edificar al cuerpo de Cristo, porque todos y cada uno necesitamos de los dones que no tenemos. Un simpatizante
se aleja cuando la vida se pone difícil. Pero un discípulo sabe que seguir a Jesús implica padecimientos y en algunos casos la muerte. Filipenses 1:29. Amén. Porque por causa de Cristo a ustedes les he concedido no solo creer en Él, sino también padecer por Él. Amén. No solo creer en Él, sino también padecer. No tiene nada que ver con lo que te prometen todos esos mercachifes del evangelio, de la prosperidad que ves en internet o en la televisión. Se te ha concedido no solamente creer, sino padecer por Él. Y si no, pregúntate a los hermanos en China o en la ventana 1040. Y no tienes que ir muy lejos. Tenemos una ventana 1040 en México, en el Bajío. ¿Eres simpatizante o discípulo? Tercer punto, marcado o sellado. Se parece, pero no es lo mismo. Apocalipsis 13, del 1 al 18. Y pues váyanse de 3 en 3. Comenzamos con Cristal. Amén. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Y una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Para acá. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y también a la bestia. Decían, ¿quién puede compararse a la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le permitió fanfarronear y proferir blasfemias y se le dio autoridad para hacer y deshacer durante 42 meses. La bestia comenzó a blasfemar contra Dios y contra su nombre y su tabernáculo y contra todos los que viven en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hacía grandes prodigios, al grado de que a la vista de todos hacía que cayera fuego del cielo a la tierra. Por medio de las señales que se le permitía hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra y les mandó que hicieran una imagen de la bestia que vivió a pesar de tener una herida de espada. También se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que ésta hablara y mandara matar a todo aquel que no le adorara. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno comprase pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Amén. Amén. La mayoría de los manuscritos con que se cuenta dicen 666. El más antiguo de ellos data de mediados del siglo III después de Cristo. Unos cuantos, mucho más recientes, en su mayoría del siglo X después de Cristo, usan 665 o 646. Sin embargo, hay uno datado entre los siglos III y IV después de Cristo que dice 616. Usando la isopsefia de isos igual y
psifos guijarro, que es la práctica de sumar los valores numéricos de las letras en una palabra. Los griegos usaban guijarros, usaban piedritas, para formar un solo número. O la gematría, que es la misma práctica, pero utilizando el alfabeto hebreo. Se ha aducido que se trataba del nombre del César que estaba persiguiendo a la iglesia. Algunos dicen que se trataba de Nerón, otros de Domiciano. Bueno, posteriormente se ha tratado de aplicar a diversos líderes mundiales. Alguna vez por ahí hubo un predicador mexicano, no voy a decir nombre porque muchos lo admiran, que se atrevió a decir que era, ¿cómo se llamaba este? Gorbachev, por la mancha que tenía. Bueno, no voy a decir nombres, pero todos los que han pretendido identificar esto, hasta hoy han fallado. Una traducción estrictamente literal de la marca de la bestia podría implicar una imagen de la bestia o una marca hecha por la bestia. Una indicación más satisfactoria de la relación entre marca y bestia sería una marca que muestre la relación de uno con la bestia, o una marca de lealtad a la bestia, o una marca del partido de la bestia, y no es Morena. Así que la marca de la bestia la llevan los seguidores del anticristo, que es la materialización de la apostasía. La palabra para marca es ha-rakma, señal, sello, marca, imagen, ídolo. Y la palabra para bestia es tirión, un animal salvaje. Cualquier criatura viviente, no humana, cuadrúpedo. En algunos contextos, una bestia diabólica. Persona malvada. Bueno, entonces, aparte de su significado normal en castellano, esta palabra es en la Biblia símbolo apocalíptico de fuerza bruta, sensual, lasciva, opuesta a Dios. Ya sea en sentido literal o moral, esta marca significa una imitación del sello de Dios en los nacidos de nuevo, aquellos que estamos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 3:5. Amén. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 17:8. Amén. 17 dijiste. 8. 17:8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Segunda a los Corintios 1, 21 al 22. Amén. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Amén. Segunda a los Corintios 5, del 1 al 5. Amén. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en ese tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Amén. Efesios 1, 4 al 14. Amén. Para que ya no seamos niños fluctuantes,
llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amén. Efesios 1, 4 al 14. Amén. Esgrima. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el perfecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las cosas están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Amén. El Espíritu Santo es el anticipo, las arras de nuestra herencia. Es algo que en buen plan no puedo entender. El Espíritu Santo es Dios. Y aquí dice que es el anticipo de mi herencia. Me declaro incompetente para entender qué es lo que viene después. Primera de Juan 2, 19 al 20. Amén. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Juan 10, 29. Amén. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. Hebreos 7, 22 al 28. Amén. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley y al Hijo, hecho perfecto para siempre. Amén. Así que la salvación no se pierde. ¿La tienes o no la tienes? Tengo de fiador a Dios mismo, Dios Hijo. Tengo al Espíritu Santo como arras, como anticipo de la promesa. Y además el autor a los Hebreos dijo que Jesús puede salvar perpetuamente, eternamente, a los que creen en Él. Entonces, o tienes la salvación o no la tienes. No puedes perder algo que no puedes ganar. No puedes ganarlo porque es un regalo. No hay nada que tú puedas hacer para ganar la salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Quienes no tienen el sello de Dios
tienen la marca de la bestia. Ya habrá un tiempo cuando serán atormentados por 5 meses y aunque quieran morir, no lo conseguirán. Los que tienen el sello de Dios no tienen que preocuparse de ello, ni de ser lanzados al lago de fuego. Apocalipsis 9, del 1 al 6. Amén. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tiene poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Los que no tienen el sello de Dios en su frente son los que se tienen que preocupar. Conforme a todas las citas que leímos previamente, yo fui sellado en el momento en que tomé una decisión por Cristo. En el momento en que yo le entregué mi libre albedrío y dije, gracias, ya tomé la decisión correcta. Ya no quiero ser esclavo del pecado, quiero ser esclavo de Cristo. Apocalipsis 19, 20. Amén. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 20, 10 al 15. Amén. El diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Y allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vi también un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se volvió a hallar su lugar. Vi entonces de pie ante Dios a los muertos, grandes y pequeños. Unos libros fueron abiertos y después otros más, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados conforme a sus obras y conforme a lo que estaba anotado en los libros. El mar entregó los muertos que yacían en él. También la muerte y el Hades entregaron los muertos que yacían con ellos. Y cada uno fue juzgado conforme a sus obras. Luego la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Todos los que no tenían su nombre registrado en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Amén. Amén. Entonces los que van a ser lanzados al lago de fuego son los que tienen la marca de la bestia. Los que no tienen el sello de Dios en su frente, los que no están en el libro de la vida. Y ojo, el Hades y el infierno no son lo mismo. El Hades es lanzado al lago de fuego. Y te pregunto, ¿estás marcado o sellado? La conclusión es, ¿loco o Mesías? Y ahorita vas a ver por qué. Juan 14, 6 al 11. Juan 14, 6 al 11. Amén. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre mora en mí, Él hace las obras. Creedme, yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Amén. Amén. Hay quien considera a Jesús un gran maestro, un profeta, un iluminado, un avatar
un Buda o el Mesías de los cristianos. Pero C.S. Lewis tenía razón en lo que escribió en su libro Mero Cristianismo. Yo leí muy grande todos los libros sobre Narnia. Entonces Narnia no me capturó. C.S. Lewis es más famoso, yo creo, entre los jóvenes por Narnia. Pero la verdad es que C.S. Lewis tiene mucho mejores libros que Narnia. Todo lo que escribió como teólogo es mucho mejor que lo que tiene escrito de Narnia. Bueno, en su libro Mero Cristianismo, refuta a los que decían eso de Jesús. Y dijo, estoy listo para aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de ser Dios. Esa es una de las cosas que no deberíamos decir. Un hombre que era simplemente un hombre y que decía toda clase de cosas solo por decir, no aplica a un gran maestro moral como Jesús. O era un lunático o un hombre ambiguo, o el mismo demonio del infierno. Usted debe hacer su elección. ¿Este hombre fue y es el Hijo de Dios? ¿O de lo contrario, fue un loco o algo peor? Usted puede hacerlo callar por tonto, puede escupirlo y matarlo como a un demonio, o puede caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no seamos condescendientes con ninguna tontería acerca de que era un gran maestro humano. Él no ha dejado esa opción abierta para nosotros. Él no tuvo esa intención. No puedes venerar a quien no es Dios y a Dios al mismo tiempo y decir que no eres politeísta. De igual manera, cuando te tienes sin cuidado lo que Dios ha ordenado, no pretendas ser discípulo de Cristo, porque en algún momento en la eternidad, en el juicio del trono blanco, vas a descubrir que eres tan buen mentiroso que te engañaste a ti mismo, pretendiendo que habías sido sellado con el Espíritu Santo, cuando en realidad fuiste marcado por la bestia. Ahora bien, si Jesucristo no es Dios mismo, no tienes de qué preocuparte. Y puedes creer o no creer en lo que se te antoje. Pero en mi caso, me hago eco de Tomás y al igual que él, le digo, Señor mío y Dios mío. Hay dos destinos finales, el lago de fuego y la Nueva Jerusalén, y son eventos mutuamente excluyentes. A diferencia de lanzar una moneda, el resultado no depende del azar, sino de aquello que tú elijas y te comprometas a vivirlo. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivas, tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida. Y por Él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Y concluyo diciendo, la bendición y la maldición son eventos mutuamente excluyentes. Amén. Señor, te damos gracias porque tú no dejaste opción. O aceptamos que tú, Jesús, eres Dios mismo, o te rechazamos como tal. Y como lo plantea alguna vez Blas Pascal, esto es una apuesta. Pero es una apuesta que solamente sabremos si ganamos o perdimos cuando estemos en la eternidad. Y entonces, para algunos será demasiado tarde. Gracias por aquellos que estamos seguros de que tú, Jesús, eres Dios, de que tú
pagaste por nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Gracias porque tomamos la decisión correcta. Y pedirte por aquellos que aún divagan, que aún creen que pueden hacer su voluntad y pretender que son discípulos de Cristo. Señor, Espíritu Santo, convéncelos de pecado, de justicia y de juicio, para que no se lleven la terrible sorpresa de que van a terminar en el lago de fuego. Y a ti que dices que Jesús fue un gran maestro, estudia las Escrituras, para que las Escrituras te convenzan de que no solo fue un gran maestro, sino de que es el Mesías, de que es Dios mismo. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu cuidado. Gracias por haberte encarnado. Y es en tu nombre que damos gracias, Señor Jesús. Amén. Pues amigos y hermanos de internet, estamos despedidos. Espero que tomes la decisión correcta. Y si el Señor no dice otra cosa, pues nos vemos la próxima semana. Shalom, shalom.